Estrellas de la Opinión, un programa donde nuestros comentaristas tratan con justo equilibrio los temas que tú debes conocer hoy. Estrellas de la Opinión, porque tu opinión también cuenta. Voy a hablar sobre la cultura del perdón. Esta cultura que después de tantos años, estas personas piden perdón y para mí como que no tiene sentido eso. Yo no sé para ustedes, pero eh, ayer se hizo muy viral. Ustedes saben que el Papa está en Canadá y pues ayer el Papa pidió disculpas a la comunidad indígena de las praderas de Alberta por los abusos cometidos de la Iglesia Católica en los internados contra los pues, niños de allá. Y mi pregunta es, ¿qué resuelve pedir perdón? Guardar las formas, tal vez. ¿Qué resuelve pedir perdón? ¿Por qué hay que pedir perdón? O sea, no es pedir perdón, es resolver, Mira, porque siguen pasando esos abusos en diferentes internados y en diferentes en diferentes organizaciones que maneja la Iglesia Católica. Siguen pasando estas cosas. Siguen pasando los padres los curas, sacerdotes, como le quieran decir, que violan niños. sí, eso, pero eso pasa en todos los lugares. Porque no podemos, como, No, no, como se no, hace en algunos casos, como exclusivamente la iglesia son todos pedófilos y no, 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 no. pederastas. Yo estoy hablando, sí, pero estoy hablando específicamente de los casos que han pasado y ahora se está pidiendo perdón. Para mí es insignificante pedir perdón porque ya, bueno, lo hecho está. ¿Qué tú resolviste? Los padres Recupera, exacto. estaban presos esos sacerdotes, Sí, lo quemaron en la hoguera, lo castraron o simplemente lo movieron de país como suelen hacer. suelen hacer eso. En algunos Entonces, casos sí. no pida perdón, para mí es como estúpido pedir perdón sin hacer realmente algo para parar eso. Mira que yo lo relaciono esto porque es como Y es una ola cultural. sí, sí, es una cultura de perdón. Pasa lo mismo ahora en Estados Unidos. Voy a poner otro ejemplo. Los niños blancos en muchas escuelas le piden perdón a los niños negros. Ah, lo hacen pedirle perdón a los niños Sí, negros. lo hacen pedirle perdón a los niños negros. Dije, porque los antepasados de los blancos maltrataron a los antepasados de los Exacto. ¿Y negros. qué tiene que ver ese niño? ¿Qué culpa tiene que ese niño de lo que hizo un familiar de él hace 300, 200 años? Ya, ¿Qué más? probablemente Él no ni tiene ni familiares. siquiera la culpa de lo que hizo su papá. Él no Exacto. tiene ni siquiera la culpa de lo que hizo su papá. Yo no tengo que disculparme con nadie por una acción que haya hecho mi papá o algún familiar mío. Y los padres tampoco necesitan disculparse por una acción que hayan cometido sus hijos. Vemos como también en Alemania los doctores han Ujú, pedido disculpas, o sea, los doctores ahora, ujú. en estos años, han pedido disculpas por lo que hicieron las acciones de los doctores de la era nazi. Un absurdo, pero no aplicaron esa disculpa para lo del COVID y la vacuna, pero dejemos eso para después. Pero que eso es ridículo, es ridículo. Mira, a mí vuelvo con a mí lo profundo, el fondo. Esto Vemos gente hasta disculpándose por ser blanco. sí, ha pasado. Vamos con esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Ariza Peña de nuevo. No, yo estoy Bu- completamente de acuerdo contigo. Es muy ridículo. Diferente hubiese sido la situación si el Papa se presenta a una rueda de prensa a pedir perdón por un tema determinado, por ejemplo, por las violaciones de los curas pedófilos, e inmediatamente publica un listado con nombres y pruebas de los curas pedófilos que abusaron de niños y se procede a un sometimiento a la justicia. Eso es Exactamente. diferente. Es un perdón, pero un perdón con acción. Un perdón que demuestra arrepentimiento genuino y pago de consecuencias por el delito que cometieron esos curas y que ha provocado la pedida o la solicitud del perdón. Tenemos una llamada, hello, buenas, ¿con quién hablamos y desde dónde? Y muy buenos días a Noelia, a Euric y a Jaime que se encuentra bien lejos. Bueno, Su buen amigo Fernando Félix, ¿cómo están ustedes? muy bien, cuéntanos, Félix. Fernando. Bien, fíjense. El perdón tiene dos caminos. Por un lado requiere humildad y reconocimiento por parte del que cometió la falta y por el otro lado requiere la aceptación de la otra parte. Cuando el perdón no es sincero y en
existe esa humildad y no existe ese reconocimiento a la falta cometida, simple y llanamente no sirve de nada. Si a usted no le mueve, no le nace disculparse, pues no lo haga, asuma su rollo. Y si yo no quiero perdonar, tampoco tengo que obligarme a hacerlo, ni por moral, por nada. Únicamente si uno se quiere sentir bien y si uno quiere aligerarse un poco, pero de otra manera, imposible. Claro, pero esto es más allá. Esto es más allá porque se está pidiendo perdón por acciones cometidas hace años y ni siquiera por la persona que está pidiendo perdón. O sea, es absurdo que los católicos vayan por el mundo pidiéndole perdón Ujú. a los, A eh, los musulmanes, ajá. a O los, sea, bueno, perdón, mira, por la Inquisición. ujú. Otro ejemplo de la cultura del perdón, estúpida, es como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió a España que se disculpara por la conquista. No entiendo, tú sabes. Wait, what? Sí, Y, sí, él exigió de que se disculpara por la conquista porque fue un rotundo fracaso y un signo de atraso. ok, ok. Y que nada justifique el sometimiento de los pueblos. Mira, en la época de los mayas, a Manuel López Obrador, Se lo hubieran comido. Se lo hubieran yo no comido. estuviera vivo. Entonces, avanzaron con la colonización. Mira, me da risa esto, pero quería resaltar hace unos minutitos que es válido que, por ejemplo, una figura X, como el Papa, que representa a la Iglesia Católica, sí diga, o sea, confiese un perdón por X, Y o Z. Ahora, ese perdón, como bien enseña la Biblia, debería estar acompañado de una acción. Claro, como bien dijo Aris, ¿qué tú Exacto. haces pidiendo perdón por sacerdotes que violaron niños, que maltrataron, que abusaron, que mataron niños, o muchas veces le hicieron abortos a monjas y encontraron muchísimos conventos, encuentran muchísimos cuerpos de niños, de bebés Bueno, ujú. enterrados? ¿Y qué tú haces pidiendo perdón? Eso es insignificante. Pide perdón, pero también toma acción, haz algo. Mete gente presa, pero no. ¿Qué hacen ellos? Mueven a esos padres pedófilos, a esos padres abusadores, Sacerdotes. sacerdotes, Ujú. monjas, lo que sea, del lugar. Y es tan ridículo como que el presidente de México exija que España se disculpe por la conquista y por el descubrimiento de América. O sea, es ridículo. Al igual que es de ridículo que un blanco tenga que pedir perdón porque un afroamericano o la descendencia de un afroamericano fue maltratada por un esclavista, o que un niño tenga que pedirle a otro niño perdón por tal cosa. Entonces, en 20 años que un heterosexual le va a pedir perdón a un homosexual porque en los 80 le caían a golpes. O sea, Vamos para allá. ¿entiendes? Entonces, y es muy válido esto que tú traes a colación, específicamente porque el perdón debería ir acompañado de una acción. Claro. Y que yo no debería pedir perdón por lo que hicieron mis antepasados. No, Porque, y no debería pedir perdón para continuar haciendo lo mismo, porque ¿de qué vale el perdón? Que es el punto donde voy con la Iglesia Católica. Sigue pasando, todos estos crímenes siguen pasando, todos estos abusos siguen porque pasando eso, en las instalaciones de muchas de las iglesias católicas. Entonces, ¿de qué vale pedir perdón? mira, es que, Porque obviamente la conquista ya no va a pasar otra vez, porque ya pasó, ¿verdad? pero No van a volver a descubrir América, ¿verdad? mira esto, es que hay un punto en cuanto al perdón, y es que no es solamente que en la Iglesia Católica pasó, o sea, este tipo de casos sucede en todos lados. Hace un año, 2 años, escuchamos de un pastor evangélico que le decía a las mujeres que él las iba a liberar teniendo sexo, que ellos Sí, tenían, hubo otro que también las hacía tragarse el semen y así se liberaba. y así serían liberadas, ¿entiendes? Entonces, eso no es exclusivo, también hay casos de iglesias evangélicas donde han existido abusos a niños, donde adultos han Sí, embarazado pero no menores. vemos una cultura, no Una vemos cultura de una, protección no, se no vemos, tapa. no vemos una cultura de pedir perdón que va un pastor a pedir perdón a un país
por esto. No, al Por, país no, pero sí a diferentes organizaciones locales pueden pedir. ¿entiendes? ¿Pero para qué? Para seguir haciéndolo. Para que siga sucediendo. Entonces no vale de nada, no vale de nada, ni tampoco, como dije anteriormente, yo no soy culpable de lo que haya hecho mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá, ni mi tío, ni mi tía, ni un primo, ni nada de eso. Yo no tengo que ver con esa vaina. No, Eso no fui yo que pero lo hice. Como tampoco voy a ser la culpable o voy a tener que pedir perdón por una acción que cometa mi hijo. no, porque tu hijo, bueno, cuando es menor uno es Claro, técnicamente responsable. claro, pero la responsabilidad es de él. Yo puedo enseñar lo que esa es su responsabilidad y enseñarle a pedir perdón a él, pero no es verdad que yo voy a ir a pedir perdón yo por una acción que cometió él. Él se tiene que atener a las consecuencias de sus actos, porque si no, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy educando? Lo estás educando mal. Pero ahí viene el punto, o sea, esta ola de pedir perdón y de querer resarcir tiene dos elementos en mi perspectiva. Uno, mantener una historia viva que ya no es. Porque cuando un individuo, por De ejemplo, de victimización. victimización, cuando un niño de 3 años le pide perdón a otro niño de 3 años por etnias, por colores de piel, tú estás manteniendo en esos dos niños que no saben Una de nada de rencilla. eso, tanto una rencilla, pero también una historia que tenía un contexto. Porque a la gente no le gusta que le digan esto, pero la esclavitud empezó en África. Los mismos africanos eran los que vendían esclavos, Y habían también africanos que ellos que mismos tenían esclavos blancos, que tenían esclavos pero eso no blancos. se dice. Eso no se dice tampoco. Y los esclavos eran un bien de valor que en la zona norte de África ellos lo intercambiaban con Medio Oriente y con Europa. Entonces, eso era una realidad, eso era un mercado. Era un mercado. Y eso pasaba Él roba, inclusive, pero no roba motor. era un mercado, era un contexto histórico. E inclusive al preso era tratado como un esclavo. Y tú eres esclavo porque tú estabas preso, porque tú habías cometido alguna falta a la ley. Entonces, mucha de esa gente no fue solamente como se muestra, como, no, que fue que los fueron a sacar de su hábitat, de su paraíso hermoso y se lo llevaron a otro sitio y le quitaron, oh my gosh. Los africanos también invadían. Las tribus en África se mataban entre ellas. Y una Se tribu siguen matando se sigue entre ellas. matando entre No, ellas. no se mataban, no, se Se siguen siguen matando matando entre ellas. y una tribu cogía a otro de otra tribu, lo hacía esclavo y lo vendía para hacer dinero para beneficiar a su tribu. Pero yo vi un documental hace unos meses de las personas, de las personas más peligrosas del mundo, lo más buscado, una cosa así, sobre eso mismo. Era un señor que tenía emisoras de radio y él utilizaba las emisoras de radio para eh, juntar y hacer su guerrilla para matar a otra tribu. Incluso le dio armas, le dio machete, le dio la compra más grande de machete la hizo ese hombre a nivel mundial. No recuerdo ahora su nombre, pero el tipo se escapó y lo encontraron en la pandemia. En pandemia. Sí, el otro día, en el 2020 fue que lo encontraron en París. Wow. Interesante. Y porque estaban siguiendo a la hija después de muchísimos años y lo encontraron y es así. Pero Sigue al pasando. fin, Lo que quiero decir es que sigue pasando en la actualidad que todavía se matan entre tribus. exacto. Entonces, el punto es, mientras tú mantienes esta ola de yo tengo que pedir perdón por lo que pasó hace 200 años, 100 años, 80 años, tú mantienes un concepto, porque si bien es cierto que la Iglesia Católica, que es donde lo quiero conectar, que la Iglesia Católica en el pasado era más común este tipo de cosas, por diferentes razones. La Iglesia ha tomado medidas para irlas mejorando. Ha tomado medidas que no son perfectas. Un organismo como la Iglesia, que fue casi un gobierno federal de Europa, fue un gobierno federal. Tal vez pueda diferir en muchos elementos, Eury, pero el punto es, ¿ha tomado medidas o se está escondiendo no, mejor? ha Ah, tomado medidas y obviamente pasa en diferentes lugares, porque ha hecho un también teatro. no diría Ay, eso, no sí. diría eso, En mi parecer es en tu así. parecer, es válido. Para mí, ha sido un puro teatro que, que no ha sucedido nada, ni va, Pero tú mantienes, o sea, mientras tú mantienes esto de pídeme perdón, pídeme perdón, pídeme perdón, pídeme perdón, tú mantienes vivo un discurso, mantienes vivo una victimización, mantienes vivo algo que no necesariamente es como es. Y por eso lo estoy relacionando con los negros, porque Mira, y yo voy a poner un ejemplo, y ujú, la gente me va a crucificar por el ejemplo que yo voy a poner, pero tengo los clavos, vendo clavos. es, es el ejemplo más real y más palpable que yo puedo poner en República Dominicana. A ver, Y es la familia de Trujillo.
Escuché. ¿Qué culpa tiene un nieto de Trujillo de lo que hizo su abuelo? Mira, y yo No tiene y te, culpa. y te puedo decir de primera mano, porque soy amigo de uno de sus nietos, bisnietos, y yo vi en un momento determinado cómo a esa persona, por su apellido, le decían de todo, una persona que, un pan de Dios, Que no tiene que ver no con tiene esa nada que ver vaina. O con sea, esa no, vaina. Y eso, no, eso está mal, eso está exacto, mal. no podemos seguir culpando a gente que no tiene que ver con eso. Yo nunca, jamás en mi vida me voy a disculpar con nadie por algo que haya hecho mi mamá o haya hecho mi papá o mi abuelo o mi bisabuelo. No lo voy a hacer porque eso no es problema mío, eso no lo hice No, yo. y que no hay forma de resarcirlo. O sea, por más que uno le dé vueltas, y a veces lo digo y le resulta incómodo a mucha gente. Por más que tú le des vueltas, ya eso pasó. Tú no cambias la historia, tú puedes cambiar cómo tú la vendes, cómo tú la muestras, cómo tú la cuentas. Pero lo Yo que puedo pasó, cambiar pasó lo y que nada yo lo puede haga de cambiar. ahí en adelante. Exactamente. Entonces, Porque la historia no se puede cambiar, está ahí. Aunque no. tú quieras cambiar la narrativa, pasó y ya Y, pasó y no va a volver a y pasar. algo que mencioné, Ya, tú no ya, puedes volver a pasado para cambiar algo. exacto, y algo que menciona mucho Jaime es cómo se busca hacer un revisionismo histórico. Porque tú construyes un malo y haces uno bueno. Y ahí viene el mismo caso que tenemos aquí a nivel local. Por más que yo diga lo bueno que pasó en el gobierno de Trujillo, y yo no voy a cambiar que él mató gente, pero por tú evitar que alguien hable de lo bueno que pasó en ese gobierno, no se va a revivir tu familiar. Y esto es cruel, lo que yo estoy diciendo es cruel, y yo estoy consciente que es cruel, pero es verdad. O sea, Pero las cosas como son, o sea, mira, las cosas hay que decirlas como son y lamentablemente hay muchas personas que se cogen con odiar o con tenerle un resentimiento a X persona. Pasa mucho en Twitter. pasa por lo que alguien le diga. Ajá, Pasa mucho en Twitter con una persona en específico, que no voy a no, mencionar el nombre, dale pero a banda. veces esa persona tiene razón. Y la gente, aunque sabe que tiene razón, porque esa persona lo dijo, No es válido, no lo acepta, no no es lo acepta, válido. no lo acepta. No- Aunque tenga la evidencia en la cara. exacto, aunque tenga la evidencia, pasó ayer. Pasó ayer con esa persona. Ujú. Esa persona hizo un comentario y la crucificaron, que todo se lo encuentra malo, que qué sé yo qué. Sí, hay muchas cosas que ella dice que no tiene razón, pero cuando ella tiene razón hay que darle, Sí, pero hay es que que dársela. ahí es donde está el punto. Cuando tú construyes un tirano, Goebbels y Bernays, si ustedes no saben quién fue Goebbels y Bernays, investíguelo. Va a identificar muchísimas cosas de propaganda, de manejo de tiranos, de cómo construir un gobierno a nivel de mediatez. Pero cuando tú construyes un tirano, cuando tú construyes a algo como malo y compartes esa narrativa, yo digo una mentira 1000 veces y se convierte en verdad, Ujú. la gente reniega aunque tenga la evidencia en la cara. Y por eso es que digo, cuando tú tratas de construir un revisionismo histórico, yo no debería juzgar lo que pasó, no debería juzgar a alguien porque resalte lo bueno de la historia dominicana. Por ejemplo, yo no debería juzgar a alguien porque diga lo positivo que Que pasó, nadie, es que ni nadie debería debería, cancelar. sí, pero que nadie ni siquiera te debería de juzgar por algo que tú ni siquiera Exacto, estaba vivo cuando pasó. Y exacto. aunque estuvieses vivo, no es tu culpa porque los hijos no tienen la culpa de lo que hacen los padres. No, no tienen la culpa. Y sé que algunas personas en el Po- derecho puro y duro podrían decir, no, mira, hay una razón jurídica que puede que esto tenga una resarción, etcétera, etcétera. Pero eso es un debate que podríamos tener. claro, pero las cosas como son, porque si tú te fijas, cuando conviene, Ujú, los padres no son responsables de lo que hacen los hijos. escuché. Pero cuando no conviene, no. Y el punto ya para cerrar, porque hemos llegado a la hora, ya para cerrar, el punto es que este revisionismo histórico, el pedir perdón por algo que no se cometió y mantener viva una historia que no nos suma y cancelar lo bueno por mencionar, porque pasó algo malo, Es que siempre. la cultura de cancelación, sea bueno o sea malo, no debería de mm, existir porque es que cada quien expone lo que le dé su gana de exponer. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.